Dueño avaricioso intenta estafar a mi amigo y acaba pagándole el doble. Mi primer trabajo saliendo de la universidad fue para una cadena de televisión local. El dueño era, y sigue siendo, el peor ser humano que he conocido. Este tipo tiene dinero, pero engaña, miente, cualquier cosa con tal de no pagar sus deudas. Cuando empecé a trabajar ahí, el propietario acababa de firmar un contrato con DirecTV para pasar a tomar parte en su paquete de emisiones. Como en aquel momento era una cadena de televisión puramente local, eso quería decir que teníamos unos 2 meses para actualizar nuestro sistema y empezar a emitir para los clientes de DirecTV de toda la zona de la bahía. Cada día que no lo hiciéramos fuera del plazo estipulado, significaba que el dueño recibiría una penalización, de acuerdo con el contrato acordado. Sin saber cómo funcionaba nada de esto, el dueño contrató a mi amigo para que viniera como un consultor autónomo. Mi amigo le dijo que por unos $15,000 podía diseñar un sistema que automatizaría todo el proceso, algo que, por supuesto, el dueño no quería pagar. Le encargó a mi amigo que encontrara una forma más barata de hacerlo, más o menos por la mitad de ese presupuesto, y que pagara todo el equipo por adelantado y que él se lo reembolsaría más tarde. Sabiendo el tipo de basura que es este tipo, le advertí a mi amigo que no adelantara el dinero, porque era seguro que este tipo no se lo iba a devolver. Mi amigo se limitó a sonreír y me dijo, «Mírame». Así que hizo que funcionara. Nos pusimos en marcha en la fecha prevista y el dueño estaba contento. Fue entonces cuando mi amigo entró y le presentó la cuenta. Inmediatamente empezaron las excusas habituales. «Oh, es que este mes estoy muy corto. ¿Te puedo pagar más tarde?», etcétera, etcétera. Entonces mi amigo se sacó su as bajo la manga. No solo lo amenazó con llevarse todo el equipo y sacar la emisora del aire, sino que también me reveló que para que el enlace saliera barato, alguien tenía que venir todos los días y codificar la emisión manualmente. No es un proceso terriblemente complicado, se tarda alguien menos de 5 minutos, pero por supuesto, nadie más en la emisora aparte de mi amigo sabía cómo hacerlo. Así que el dueño le paga lo que le debe, más una tarifa de consulta de $2,000 al mes, o la emisora se queda sin nada y él empieza a pagar multas de DirecTV. El maldito pagó, y rápido. Así que en lugar de $15,000, acabó desembolsando más del doble, ya que mi amigo le estuvo cobrando $2,000 al mes por casi un año, hasta que se sintió mal y le enseñó a alguien más cómo hacerlo. Moraleja: pensar solo en el beneficio a corto plazo, a la larga siempre te va a costar más. Ok, al principio me pregunté por qué tu amigo no te enseñó a ti cómo hacerlo, y en los comentarios alguien hizo la misma pregunta, y resulta que este tipo va mucho más allá para estafar a la gente. Lástima que no te enseñara a codificar a ti. Dinero fácil. No, me fui luego de 3 meses. No podía soportarlo más con un salario tan bajo y tanta porquería. Estas son solo algunas de las cosas que pasé ahí. Primero, el tipo se rehúsa a hacer depósitos directos, por lo que tenía que hacer una cita con él cada mes para obtener mi cheque. Además, se empeñaba en no ir a trabajar el día que tenía que pagar, y no podías hacer nada al respecto. Segundo, a mi primer cheque le faltaron $300. Cuando le pregunté por qué, me vio directamente a los ojos e intentó hacerme creer que... «Oh, eso es lo que habíamos acordado, ¿no lo recuerdas?». Tercero, en mi primer día, vi a un montón de gente trajeada caminando por el edificio con portapapeles. Otro miembro del personal me contó que el dueño del edificio estaba intentando desahuciarnos porque llevábamos 3 meses sin pagar el alquiler. Este era el modus operandi favorito de mi jefe. Él firmaba un contrato, pero no lo pagaba, y exigía negociar un precio más barato cuando la otra persona amenazaba con demandar. Su esposa es abogada, así que a él nunca le importó ir a juicio y alargar las cosas. Cuarto, cuando entré por primera vez, acababan de contratar a 15 presentadoras. Todas ellas chicas jóvenes, desesperadas por salir en televisión. ¿Por qué un canal local ocupa a tantas presentadoras? Bueno, mi jefe les pagaba el mínimo, las ponía a trabajar vendiendo anuncios por teléfono y luego les hacía una oferta. Las que estaban de acuerdo salían al aire, las que no, normalmente renunciaban. Al cabo de un par de semanas empezaban a caer como moscas, y con las pocas que podían salir al aire, bueno, todos sabíamos lo que estaba pasando tras bambalinas. Quinto, la primera semana nos invitó a todos a cenar con él. Me pareció bastante generoso, hasta que me di cuenta de que todos los empleados del restaurante nos estaban mirando mal. Resultó ser otra estafa.
Si eres una empresa local que compra tiempo de emisión en su canal, ponía los anuncios deliberadamente durante más tiempo de lo acordado en el contrato. Luego les enviaba una factura y los amenazaba con demandarlos. Las opciones eran o pagarle, ir a juicio o prestarle servicios gratuitos. ¿Qué es lo que estaba ocurriendo en ese momento? Nunca había tenido tanto miedo de que alguien escupiera mi comida. Luego de leer eso, y cabe mencionar que había mucho más, pero ya no quise seguir leyendo porque me estaba dando coraje, es entendible que te quisieras ir de ahí de inmediato. La gente que es tan tóxica no merece la pena, ni siquiera por el dinero extra. Solo queda esperar que la persona que se encarga de codificar aún le esté cobrando hasta el día de hoy. Pero yo no me jubilé. Mi amiga, la llamaré Sandy, trabaja en una agencia de viajes en Columbia Británica, en Canadá. Era un negocio pequeño operado por el dueño y 3 empleados, incluida mi amiga. Todos trabajaban de lunes a viernes de 9 a 5 de la tarde. Una de las compañeras de mi amiga, la llamaré Jane, una mujer mayor de unos 60 años, era una empleada molesta desde hacía mucho tiempo. Entre otras irregularidades, Jane siempre buscaba la manera de tomarse más tiempo del que le correspondía por las vacaciones pagadas. Luego, para compensar las horas perdidas, reclamaba el pago de horas extra, yendo supuestamente a la oficina en sus horas libres, para terminar trabajo sin que el dueño se lo pidiera. A pesar de haber sido descubierta mintiendo en varias ocasiones, y de que se le advirtiera que no trabajara horas extras sin autorización, el propietario de la agencia de viajes se rehusaba a reprender oficialmente a Jane o a despedirla. La razón era que el dueño descubrió, después de contratar a Jane, que a Jane le habían despedido de su anterior empleo, también en una agencia de viajes, por la misma razón. Sin embargo, Jane había demandado a su anterior jefe por despido imprudencial y había ganado un acuerdo. Luego de 2 años de mi amiga Sandy trabajando para la agencia de viajes, la propietaria estaba lista para jubilarse y se ofreció a venderle el negocio a Sandy. Sandy aceptó la oferta y se hizo cargo del negocio, manteniendo a Jane y al otro empleado. Una vez más, al igual que el anterior dueño, Sandy no quería despedir a Jane. También tenía miedo de ser demandada. Cuando Sandy se hizo cargo del negocio, estableció ciertas normas sobre las vacaciones y una política oficial de no hacer horas extra. Jane seguía intentando hacer sus tonterías, pero tenía mucho menos éxito de conseguir lo que quería ahora que mi amiga estaba al mando. Sin embargo, Jane aún tenía un as bajo la manga cuando se quería tomar un tiempo libre por capricho. Verán, Sandy es una madre soltera divorciada, con 2 hijos muy activos en el hockey juvenil. A veces salía de la oficina 1 o 2 horas antes de cerrar, para llevar a sus hijos a entrenamiento o a un partido, y para evitar hacer la solicitud en persona y que se la denegaran, Jane esperaba a que Sandy saliera de la oficina para apartar un día libre si no le apetecía ir al trabajo o si había hecho planes. Sandy llegaba al trabajo al día siguiente y descubría que Jane no se había presentado. A pesar de que esto ocurría varias veces, Sandy solía dejarlo pasar, ya que ahora había una política de nada de horas extra. Por lo tanto, Jane ya no podía pretender venir a trabajar el fin de semana, o fuera de horario, para intentar compensar el día libre. Por lo tanto, dejaba de cobrar un día, con lo que Sandy, siendo la dueña, se ahorraba ese dinero, o bien se lo descontaban a Jane de los días de vacaciones que le quedaban. Además, 2 personas en la oficina eran suficientes para encargarse de todo a la vez. El hecho de que Jane no viniera al trabajo no implicaba ninguna pérdida para Sandy. Sin embargo, en una ocasión, Sandy iba a ausentarse 1 o 2 días laborales, justo antes del fin de semana, para llevar a sus hijos a un torneo de hockey. Tanto a Jane como a la otra empleada se les comunicó verbalmente y por escrito que no podían reservar tiempo libre en esas fechas, ya que ella iba a estar afuera y ocupaba a las 2 en la oficina. A los pocos días de haberlo comunicado, Sandy fue a la oficina un sábado para encargarse de algo de papeleo, así como para revisar las ventas de la semana. Fue entonces cuando descubrió que justamente el día anterior, Jane había reservado un viaje para su hija y su yerno a Las Vegas, así como un boleto de avión para Calgary, la ciudad en la que vive su hija. Tanto el viaje a Las Vegas como el boleto para Calgary coincidían con las fechas en las que Sandy estaría fuera de la oficina. Entonces Sandy comprobó el calendario de vacaciones y descubrió que Jane efectivamente había reservado los días que específicamente le dijeron que no podía reservar. Sin mencionarle que había descubierto el viaje que había reservado para ella y su hija, Sandy le envió un correo electrónico a Jane
diciendo que tendría que denegarle los días libres, puesto que ya le habían dicho que no estaban disponibles, porque ella, Sandy, estaría fuera y ocupaba a Jane en la oficina. Tras una serie de intercambios continuos de correo electrónico, Jane contestó y mintió abiertamente a Sandy con la excusa de que su hija iba a recibir un tratamiento médico o a someterse a una operación muy esperada y que ella tenía que ir a Calgary para ayudar unos días a cuidar a su nieta. Sandy le contestó esa mentira diciéndole a Jane que sabía lo del viaje a Las Vegas que había reservado para su hija y su yerno, y que lo más probable era que el viaje de Jane a Calgary fuera para cuidar a su nieta mientras su hija estaba en Las Vegas, y que aún así tendría que negarle a Jane los días libres, sobre todo porque los había reservado después de que se le dijo que no estaban disponibles. Jane contestó, sin decir nada sobre el hecho de que la habían descubierto mintiendo, que había sido una empleada leal de la agencia de viajes durante varios años, y que no podía entender por qué le estaban tratando tan injustamente, después de todo lo que ella había hecho por el negocio. A continuación, escribió que puesto que no la estaban tratando como una empleada valiosa, no le quedaba más remedio que jubilarse, y que considerara esto su aviso de 2 semanas. A pesar de la amenaza de Jane, Sandy le contestó que aún así no podía concederle los días libres, y lo dejó así, sin hacer ninguna mención a la amenaza de Jane de renunciar o jubilarse. Sandy entonces se puso en contacto con su contadora, que también actuaba como su asesor comercial. Le explicó lo que pasó con Jane. La contadora también estaba al tanto de los líos que Jane había causado anteriormente. Le dijo a Sandy que esta era la salida que había estado buscando con Jane, y que además lo tenía por escrito. Le dijo que Jane había renunciado, o se había jubilado, y que todo lo que Sandy tenía que hacer era cumplir los deseos de Jane y aceptarlo, dejarla terminar sus 2 semanas, o pagarle el salario de las 2 semanas, en lugar de la indemnización por despido, ya que ella no había sido despedida. El lunes siguiente, Sandy acudió temprano a la oficina. Estaba acompañada de su novio de toda la vida como un testigo. Puso las cosas del escritorio de Jane en una caja y se quedó con todas las cosas que eran propiedad del negocio. Como Jane era de la vieja escuela, se había negado a introducir la información de los clientes a la base de datos digital, así que también tomó una pequeña caja llena de fichas, en las cuales estaban toda la información de los clientes, número de teléfono, direcciones, tarjetas de crédito y otra información. Mientras tanto, la otra empleada ya había llegado al trabajo, y ahora todos estaban esperando a Jane. Jane llegó poco antes de las 9, actuando como si nada hubiera pasado. Incluso saludó a todos con un «buenos días» cuando entró por la puerta. Sin embargo, parece que se sorprendió un poco cuando vio al novio de Sandy sentado en la esquina más alejada de la oficina. En ese momento, Jane estaba a medio camino de llegar a su escritorio cuando Sandy le informó que no había necesidad de ir más lejos, y que había aceptado su notificación de jubilación. A continuación, le entregó un cheque en el que se le compensaban las horas trabajadas en el periodo de pago en curso, a cambio del salario de 2 semanas, a cambio de que Jane terminara sus últimas 2 semanas antes de su jubilación. Jane se queda estupefacta y entra en pánico. «Pero yo no me he jubilado, no estoy lista para jubilarme». Sandy respondió que en efecto sí se había jubilado. Había dado el previo aviso y tenía todas las pruebas de ello por escrito. Lo único que Jane pudo hacer fue seguir repitiendo: «Pero yo no me he jubilado, no estoy lista para jubilarme», mientras intentaba sin éxito conseguir el apoyo de la otra empleada, que se negaba a salir en su defensa. Sandy señaló entonces la caja que tenía las pertenencias de Jane. Le deseó una feliz jubilación y le pidió que se fuera de la oficina. Jane rebuscó en la caja rápidamente y se dio cuenta que faltaba la cajita con las fichas de los datos de los clientes. Insistió en que Sandy se la devolviera, a lo que ésta se negó explicándole que era propiedad de la empresa, que contenía información personal de los clientes y que si dejaba que Jane se la llevara, infringiría la legislación canadiense sobre la privacidad. La sorpresa de Jane se convirtió en obstinación y se negó a marcharse sin la caja. Tanto la otra empleada como el novio de Sandy empezaron a intervenir, diciéndole repetidamente a Jane que se tenía que marchar. Sandy le informó entonces a Jane de que si no se marchaba, tendría que llamar a la policía. En ese momento el novio de Sandy marcó al 911 para informar a la central de que una empleada descontenta de la agencia de viajes X, Y y Z se negaba a abandonar el local. A los pocos minutos llegaron 2 policías. Inmediatamente Jane corrió hacia la puerta, despotricando sobre su despido y la caja perdida con información de los clientes. Para calmar la situación, uno de los policías le pidió a Jane que saliera y le explicara su versión de los hechos. El otro agente se quedó en la oficina para escuchar la versión de Sandy.
y, al hacerlo, estaba de acuerdo con Sandy de que Jane no tenía derecho legal a la caja con información de los clientes. El otro agente volvió a entrar y le pidió a Jane que esperara afuera. Dijo que Jane estaba insistiendo con que Sandy se estaba quedando con pertenencias personales, concretamente una caja con información importante. Tanto Sandy como el agente que había hablado con ella le explicaron el contenido de la caja al otro agente, el cual también aceptó que la caja no era propiedad de Jane. A continuación, los dos policías tomaron la caja más grande con los efectos personales de Jane, se la llevaron afuera y le dijeron que tenía que irse a casa. Para echar sal en las heridas de Jane, al día siguiente, Sandy colocó un gran cartel en el escaparate del negocio felicitando a Jane por su jubilación, e incluso pagó por un pequeño anuncio en el periódico local haciendo lo mismo. Y la cereza sobre este pastel de venganza fue que Sandy, al llenar los documentos oficiales necesarios cuando un empleado se jubila o renuncia, se aseguró de marcar la casilla jubilado para indicar el motivo por qué Jane ya no trabajaba. De este modo, Jane ya no podría cobrar seguro por desempleo. ¿Qué tan ciega tienes que estar como para ir al mismo lugar todos los días por trabajo y no darte cuenta de que no te quieren ahí? Me da risa pensar que Jane intentó conseguir el apoyo de la otra empleada, como si no supiera quién eres o lo que has hecho. Lo peor de todo es que te aseguro que donde sea que vaya, no va a dejar de contar lo injustamente que fue tratada, lo injustificado que fue su despido, porque no va a admitir que se jubiló, aunque lo diga en el periódico. Va a decir que la despidieron, y sin razón. Pero bueno, por lo menos ya no es tu problema. Algo es algo y menos es nada.